Ay, disculpa, traigo una pastillita para la garganta. No sé cuántos, como que estos días me he enterado de mucha gente que andamos como que no al 100, medio enfermos, medio como que con las defensas caídas, el cambio de clima nos afecta. Entonces les pido una disculpa para que me permitan aquí tener esta pastillita, y a lo mejor, pues bueno, ahí pedir que no me agarre la tos ni nada así por el estilo. Bien, hermanos, hemos estado hablando desde hace un par de semanas diferentes acerca de diferentes, podríamos llamarlas disciplinas, prácticas, porque déjeme decirle algo: el hecho de que usted crea en Dios no significa necesariamente que a esa creencia pueda hacer una transformación completa en su corazón. Si esa creencia no baja a lo profundo de su ser, si solamente se queda en un nivel superficial de conocimiento acerca de los caminos de Dios, acerca del Evangelio, no puede obrar en su corazón un cambio verdadero. El hecho de escuchar, el hecho de saber, no garantiza una transformación en su corazón. Y aunque Dios sí lo puede hacer, Dios puede tener una experiencia sobrenatural, especial contigo, de tal manera que no seas igual a la mayoría de nosotros. Dios va cambiando nuestro corazón conforme vamos caminando. Es un proceso lento, es un proceso que apunta a largo plazo, es un proceso que apunta a lo profundo de nuestro ser. Quisiéramos que Dios nos cambiara así. Quisiéramos que Dios cambiara a nuestros familiares así, con un toque y ya está. Quisiéramos que Dios cambiara a nuestros gobernantes, a nuestro país, a nuestras comunidades en un toque sobrenatural y que todo fuera diferente. Pero encontramos en la Biblia, hermanos, que Dios trabaja de una manera mucho más lenta de lo que nosotros a veces quisiéramos. Y la manera como estas creencias se convierten en un poder transformador en nuestro corazón es conforme las vamos viviendo, conforme las vamos practicando, conforme las vamos haciendo una disciplina diaria en nuestra vida. Y a lo mejor, como cuando ves a un niño todos los días, que no es tan perceptible su crecimiento como lo es para alguien que lo ve cada 6, 7 meses, ¿verdad? Alguien que no ve a un niño tan seguido, de repente lo ve y dice, ¡wow! ¿Cómo has crecido? Y sin embargo, esa no es la respuesta que los padres tienen cada vez que lo ven levantarse, ¿verdad? Más bien le dicen, ándale ya, levántate porque se les está haciendo tarde. No le dicen, ¡wow! ¿Cómo has crecido? ¡Ah! ¿Cómo has cambiado? Y ese crecimiento es el que Dios quiere para nosotros en nuestra vida cristiana, porque Dios quiere llevarnos a más. A lo mejor quisiéramos escuchar que nosotros ya tenemos un cierto nivel y que ahí nos podemos quedar, pero déjame decirte algo: Dios no está satisfecho con el nivel en el que tú estás, el nivel de conocerlo, el nivel de confiar en Él, en tu nivel de poder amar, tolerar, aceptar a otras personas. Dios siempre nos lleva a más. Hay mucho de esta naturaleza que necesita menguar, dijo Juan el Bautista, que necesita disminuir, ir debilitándose, ir muriendo, y mucho de la naturaleza de Dios que necesita ir en aumento, como la aurora, ¿verdad?, de la mañana, que va uno viendo cómo se va levantando el sol hasta que está en todo su esplendor y entonces no quedan sombras. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y a veces es difícil comprenderlo, porque es por medio de la incomodidad como Dios nos mueve a crecer. Es por medio de la incomodidad, no te deja estar tranquilo. Te das cuenta de que a lo mejor has logrado cosas, a lo mejor has entendido verdades de la Biblia,
pero no significa que ahí te vas a quedar. Dios te lleva siempre a más. Y a mí me gustaría que todos en esta iglesia, en esta comunidad, tuviéramos eso claro, hermanos. Dios siempre nos está llamando a más. Siempre. No hay una sola cosa en la que Dios dice, ya llegaste a este conocimiento y listo. Pues este hermano llegó a los 45 años, este hermano llegó a los 28, este hermano llegó a los 64 y ya ahí listo. Dios siempre tiene algo más para enseñarnos, algo más para crecer. Y en la medida que nosotros aceptamos esta verdad de la vida cristiana, somos menos propensos a desesperarnos. Somos menos propensos a caer en el desánimo. Porque cada vez se va fortaleciendo nuestra fe, nuestra relación con Dios. Así es que yo quiero continuar con estas prácticas, con nuestras disciplinas, con estas maneras. De alguna manera también lo veo yo que es como está muy relacionado con experimentar a Dios. Hablamos acerca de la gratitud, hablamos acerca de la meditación, hablábamos también la semana pasada, ¿verdad?, de esta disciplina por conocer a Dios en medio del desierto o en medio del hambre, de la sed. No correr inmediatamente a satisfacer esa necesidad espiritual, interna, con cualquier cosa que veíamos y platicábamos, como el mundo nos ofrece un montón de cosas para aplacar esa sensación de vacío en nosotros, y Dios no tiene problema en que nosotros lo experimentemos. Dios quiere que crezcamos en ello. Dios quiere que nos acostumbremos a esperar en Él, como decía el salmista en el Salmo 63, ¿verdad?, en un desierto, esperando en Dios. Y el día de hoy, hermanos, me gustaría, si vamos a Mateo 5, está el sermón del monte, donde Jesús le da un giro de tuerca, ¿no?, a toda la ley y a lo que hasta ese momento el pueblo de Dios había conocido acerca de lo que Dios demandaba acerca de ellos. De repente llega Jesús y le da una vuelta, hay un plot twist, como lo vemos en las películas, ¿no?, que de repente piensas una cosa de la película, a veces piensas que una persona es la mala y luego de repente te enteras de algo y ya te das cuenta que en realidad no era tan malo, que alguien más es el malo, que el malo era el bueno. Algo así vemos que hace Jesús en el Sermón del Monte, y abre los ojos al pueblo de Israel acerca de una verdad más profunda acerca de la ley. Y en el 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Yo quisiera hablar principalmente, hermanos, del versículo 23. Está en el centro de este pasaje. En la mayoría de nuestras Biblias encontramos con el subtítulo de Jesús y la ira. Y ahí en el centro, en el corazón de este pasaje, encontramos que Jesús habla acerca de la ofrenda. Y dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. El tema del perdón, hermanos, es un tema muy extenso. No quiero ahondar porque estoy seguro que va a haber otras oportunidades. A lo mejor va a haber
otros expositores de la palabra que nos hablen acerca del perdón de una manera más extensa. Yo quisiera que nos concentráramos en esto, porque creo que Dios no está hablando solamente aquí de este perdón después de un evento trágico. Yo creo que tú me puedes entender. A lo mejor tú vienes de un contexto en donde necesitas perdonar a alguien que te ha hecho mucho daño, donde hay una carga, en donde hubo un daño, un trauma, en donde hubo algo que no es fácil de perdonar. Y aún así Dios nos llama a perdonar. Pero creo que en este pasaje encontramos que como parte de la adoración, como parte de venir delante del Señor a presentar nuestra vida, hay una práctica constante de perdonarnos unos a otros, de dejar aquellas cosas que están en nuestro corazón unos en contra de otros antes de presentarnos a Dios. No solamente como un evento grande, sino como una práctica diaria, una práctica constante. Hay un ejemplo, por ejemplo, de este perdón así como muy dramático. No sé cuántos conocen o han escuchado hablar de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, aunque el nombre desde que lo escuché así de chiquito me dio mucha como risa, así como que el nombre está chistoso, Corrie ten Boom. Pero ella fue una mujer holandesa en la Segunda Guerra Mundial que con su familia se ocuparon de salvar a cuantos judíos podían de los nazis. Y ellos desarrollaron un lugar seguro para que puedan esconderlos, y habían descifrado más o menos cómo evadir a los guardias nazis, que con una sagacidad y con una saña diabólica buscaban a personas casa por casa. Dice que ellos incluso le daban vuelta al colchón cuando se enteraban que venían los nazis, que llegaban a mitad de la noche. Ya tenían maneras de cómo esconder a las personas, darle vuelta a los colchones, porque los nazis tocaban las camas a ver si estaban tibias. Y ella escribió un libro que se llama El Refugio Secreto, me parece. Pero ellas en un momento fueron descubiertos por los nazis y enviados a los campos de exterminio. Y estuvieron ella y su hermana Betsy en un campo de concentración. Y en ese campo de concentración murió su hermana Betsy. Y con el pasar de los años, ella, Corrie ten Boom, fue liberada, pasó la guerra y se convirtió en una expositora maestra de la Biblia. Y ella cuenta en uno de sus libros un testimonio donde ella estaba compartiendo de la palabra de Dios. Y de hecho estaba hablando acerca de la gracia y el perdón de Dios cuando ella vio entrar a la iglesia y reconoció a uno de los guardias del campo de concentración. Y ella en ese momento, al verlo, se le vino todo aquel terror, la cara de su hermana, y menciona cómo fue algo muy estresante para ella. Y al final este hombre se acerca y le da las gracias por el mensaje acerca del amor de Dios, y ella sufre y ella no encuentra cómo poder saludarlo. Pero el Espíritu Santo trae una convicción y ella finalmente extiende su mano y le extiende también el perdón, y dice que ella experimentó algo de parte de Dios tan profundo. Y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes tienen cosas muy profundas, heridas muy terribles que perdonar, pero déjame decirte que muchas veces el enemigo usa cualquier cosa para distraernos. A veces el enemigo usa una palabra, a veces el enemigo usa una mirada, una expresión, un gesto para sembrar discordia, para sembrar división. Y cuando Jesús habla acerca de dejar tu ofrenda en el altar, ir a arreglarte con tu hermano y luego venir y presentar tu ofrenda, creo que nos deja algo muy importante. Porque Jesús sabía que Él estaba a punto de abolir la necesidad de los sacrificios. Él estaba a punto de hacerlo. No iban a ser necesarios más los sacrificios de animales en el templo. Es más, Él sabía que dentro de unos años después el templo mismo iba a ser destruido
Ya no iba a ser posible los sacrificios. De hecho, hasta el día de hoy, desde aquel 70 después de Cristo hasta el día de ahora, no hay sacrificios para el pueblo de Israel. Y él decidió dar esta ilustración sabiendo todo esto, porque la enseñanza que Jesús estaba por dar trascendía las ofrendas rituales de la ley, trascendía el altar físico a los sacerdotes, incluso el templo mismo, que durante muchos años fue la ilustración de Dios acercándose al hombre. El templo era el punto de reunión único, exclusivo de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Y Jesús estaba dando una enseñanza que necesitamos comprender en su contexto, de que no se refería solamente a ese sacrificio de animalitos, no se refería solamente a un altar físico, sino que Jesús sabía lo que venía. Jesús nos conocía a usted y a mí. Y yo creo que para los judíos tuvo un significado muy especial, porque ellos durante tantos años y desde generaciones y generaciones atrás entendieron los sacrificios como el único medio por el cual ellos podían acercarse a Dios. Y entendieron los sacrificios como el único medio por el cual ellos podían ser aceptados por Dios después de haberse equivocado, después de haber fallado a Dios. Y la ley de Moisés en ningún caso habla acerca de lo que tú traías en tu corazón. La ley de Moisés es muy explícita en muchas cosas. El tamaño, el pelaje, las pezuñas, bueno, todo estaba en la ley de Moisés. De acuerdo, como de repente decimos, de acuerdo el sapo, la pedrada. Dependiendo del pecado, tú sabías más o menos qué animalito tenías que traer, de qué características. Todo eso estaba escrito, pero en ningún lado decía acerca de cómo venía tu corazón. Y esto es lo que hace Jesús precisamente en el Sermón del Monte. Él dice, fíjense, están ustedes tan enfocados en lo externo y no se han puesto a ver en lo interno. Y entonces Jesús está aquí declarando, ¿verdad?, que es necesario estar bien con tu hermano antes de traer tu ofrenda. Haber sido un choque de cierta manera, porque lo único que tú necesitabas para estar bien con Dios era tu ofrenda. No había nada más importante, no había algo que le pudieras dar mayor importancia. Era primero tu ofrenda para poder estar bien con Dios y después todo lo demás. Y Jesús dice, deja ahí tu ofrenda. No está diciendo tampoco que no eres aceptado. No te está diciendo que ya no vuelvas, que Dios nunca te va a aceptar si no tienes, si no te haces algo contra tu hermano. Él está diciendo, deja ahí en el altar tu ofrenda y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Una ofrenda en pausa, un sacrificio en pausa, es lo que les estaba enseñando Jesús. Y estaba Jesús viendo y enseñando todo esto, a los judíos les estaba cayendo el 20, pero hoy nosotros entendemos, hermanos, que tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Usted y yo el día de hoy, no por sacrificios, no por la sangre de algún animalito, sino por la sangre de Cristo Jesús, tenemos libre acceso a su presencia. Ya no es solamente una vez al año, ya no es solamente el sumo sacerdote que podía entrar. Ahora usted y yo, por cuanto el velo del templo fue rasgado, es una demostración de que el camino fue abierto a través de Cristo Jesús. Y tú y yo gozamos de esa libertad. Pero déjame decirte algo que yo creo que es muy importante, que a lo mejor necesitamos diferenciar, y es que nosotros podemos acercarnos a Dios de una manera personal, pero también es muy importante, tan importante que Jesús se preocupó por poner ese versículo aquí,
nos acercamos delante de Él a través de un cuerpo, no solos, no como llaneros solitarios. Yo creo que la mayoría de la gente, es más, a mí tampoco me tocó mucho, pero hubo un personaje que era el llanero solitario, y era como vaquero empistolado que andaba solo, y él resolvía y era un héroe en su manera de ser. Se nos quedó ese término, llaneros solitarios. Y en la iglesia y en muchas personas que creen en Dios tienen esa mentalidad de llanero solitario. Y de alguna manera es más sencillo, porque el estar con personas, el pertenecer a un cuerpo, el pertenecer a una comunidad, te garantiza que va a haber problemas, te garantiza que va a haber roces, ofensas, malos entendidos. Pero Dios tiene el propósito de llevar a su pueblo siempre como un cuerpo, como una comunidad. No es nada más solos cada quien, no es nada más tú en tu casa, es en comunidad, es en el cuerpo de Cristo Jesús. Y hermanos, necesitamos comprender cómo Dios trabaja a través de la comunidad, cómo Dios obra. Y veíamos esto, hermanos, siempre va a haber algo, siempre podemos tener algo que nos está estorbando en nuestro corazón. ¿Y cuál es el problema de eso? Porque a lo mejor pareciera contradecirse un poco. Ok, entonces yo me acerco a Dios por medio de perdonar a otros, o me acerco por medio de conocerlo, de aceptar su sacrificio. Y aquí yo quiero ser muy claro, hermanos, la entrada y el ser aceptos en la presencia de Dios no está condicionado al perdón. Pero Jesús quería enseñarnos algo muy importante, y creo que una de las maneras más importantes como Jesús enseñó acerca del perdón, no solamente es ahí nos dice lo importante que es, pero la historia de los dos deudores nos explica por qué es necesario que perdonemos. En la historia de los dos deudores, si la recuerdan, ¿verdad? Era un hombre que seguramente era como un tipo de gobernador. Y entonces este gobernador seguramente tenía a su cargo mucha gente y recibía fondos de un rey superior, de un emperador, digamos. Y entonces este hombre, este gobernante, tenía una deuda enorme. Seguramente un particular no hubiera podido jamás obtener una deuda así. Tenía que ser alguien de importancia. Y tiene tanto en deuda que el rey lo manda a llamar, porque seguramente es un caso a lo mejor de corrupción, un caso de una persona que está robándose los fondos del rey, y lo llaman a cuentas, y rogando y suplicando al rey que le dé oportunidad, el rey encuentra en sí la benevolencia para perdonar aquella deuda, ¿verdad? Y recordamos que saliendo ese gobernante, ese hombre que tenía una deuda enorme, encuentra a alguien que le debía una cifra bastante pequeña comparada con la que él debía, y lo empieza a ahorcar y exigirle que le pague. ¿Sí recuerda esa historia, verdad? Y hay un cambio. En cuanto el rey se entera de esto, hay un cambio en él, y lo echa a la cárcel ahora sí, hasta que termine de pagar. Y yo creo que la enseñanza que nosotros tenemos que ver en esta historia es que nosotros, en la medida que comprendemos el perdón de Dios para nuestra vida, comprendemos cuánto Dios nos ha perdonado, podemos perdonar a otros, podemos extender el perdón a otros. Mientras no somos conscientes de lo imposible que era para nosotros pagar esa deuda, vamos a seguir manteniendo a otros en nuestra lista negra, ¿verdad? En esa cuentita que teníamos, no sé cuántos les tocó en las tiendas que tenían ahí donde le apuntaban lo que iba comprando. Yo recuerdo aquí en la tienda de Don Chuy, pero es la tienda de la esquina, él siempre apuntaba todo así en un cartoncito, y ahí se iba sumando lo que íbamos comprando cuando teníamos aquí la escuela.
y hay una deuda. Y nosotros muchas veces estamos yendo por la vida con nuestro cartoncito, ¿verdad? A ver tú cuánto me debes, a ver tú, y ahí vamos haciendo cuentas, y a lo mejor le damos la oportunidad de que nos pague por medio de una buena acción, cuando nos invita a comer, cuando nos invita a su fiesta. Pero mientras no, ahí mantenemos la deuda. Pero Jesús vino a enseñarnos que lo que Dios perdonó de nosotros es una deuda tan grande, que es ilógico, que es incomprensible que no podamos perdonar a otros en comparación, en vista de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Es imposible que nosotros no podamos perdonarle a alguien más lo que está haciendo. Y entonces, hermanos, aquí necesitamos ver esto, que Jesús dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. No es la ofrenda, no es el perdón, es el camino que el Señor Jesús abrió para nosotros. Pero en la medida que yo puedo perdonar, yo puedo experimentar el amor de Dios. Si yo llego a la presencia de Dios sin haber perdonado, lo más probable es que mi corazón estuvo tan endurecido que no pudo aceptar el perdón de Dios para mí. Es una revelación. La medida en la que yo puedo perdonar es una revelación al perdón que yo puedo aceptar de parte de Dios. Porque en la medida que yo acepto el perdón de Dios en mi vida, puedo perdonar a otros, porque nos vemos al mismo nivel. La única manera en la que yo puedo permanecer enojado, no otorgar el perdón a alguien, es si yo lo convierto a esa persona en su error y solamente lo veo como su error. Como los caricaturistas, no sé si han visto las personas que dibujan caricatura, ¿verdad? Ellos generalmente exageran. Si voy yo y me hacen una caricatura, me van a hacer una frente de este vuelo, y va alguien con una nariz un poco grande, le van a hacer una nariz de este vuelo. Es lo que hacen los caricaturistas. No necesariamente es que lo hagan adrede, pero hay ciertas características que las exageran. Y cuando nosotros nos negamos a perdonar a alguien, lo que estamos haciendo es exagerándolo, su acción, su error, y lo estamos llevando a que él es solamente eso, y lo estamos excluyendo muchas veces de la comunidad de las personas, de los seres humanos, de aquellos que sí tienen la capacidad de equivocarse y restituirse. Y nosotros nos estamos excluyendo de la comunidad de los pecadores. Ese es el trabajo que hace el perdón, entender que somos parte de un mismo cuerpo, hermanos, que somos todos aquellos que se equivocan, pero también aquellos que han recibido el perdón de Dios. En la iglesia usted no va a encontrar personas perfectas. En la iglesia usted no va a encontrar las mejores personas. Probablemente usted pueda encontrar mejores personas en su trabajo, en la comunidad o en la filantropía y en FECHAC. Si usted va a FECHAC, son empresarios que donan miles de pesos a las causas nobles. A lo mejor usted los ve y dice: esos son mejores personas que los que están en mi iglesia. Pero déjame decirte algo, no es el mensaje de la iglesia para los perfectos. No es el mensaje de la iglesia para los que ya no se equivocan, para los que ya no ofenden. El mensaje de la iglesia es que entender que somos parte de una comunidad, que hemos todos recibido del perdón de Dios, y por ese perdón nosotros podemos perdonar en la medida que Dios nos da la gracia. Y esto, hermanos, es muy importante. Yo quería mencionarlo de una manera específica, y yo sé que Gaby y Moller están haciendo un trabajo de también estar compartiendo con los de la alabanza, pero esto creo que es algo indispensable para todos los que estamos involucrados en la alabanza, porque muchas veces estamos
envuelto, ¿verdad?, en todo lo que significa servir a Dios en una iglesia. Y no nos damos cuenta de la importancia que Dios le da al perdón. No nos damos cuenta de la importancia que Dios le da a traer un corazón limpio hacia mi hermano cuando me presento. Y la realidad es que vivimos, hermanos, en un mundo donde es posible nosotros llenarnos de actividades de servicio a Dios y nunca ver a nuestro corazón, o buscarle excusas, o buscar maneras de excusar el por qué no podemos perdonar, amar, extender nuestra paciencia y nuestra tolerancia hacia otras personas, y lo cubrimos con servicio a Dios. Y esto creo que es el tema central de lo que estaba diciendo Jesús. Ponle una pausa y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Es tan importante, hermanos. Y déjame decirte, si tú estás involucrado en la música, en la alabanza, Dios va a tratar con esto en tu vida. No te va a dejar. Va a poner el dedo en ese renglón en particular en tu vida. Porque Dios quiere que entiendas esta verdad. No se trata del sacrificio, no se trata de lo que tú puedas aportar, se trata de lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Y Dios dijo, ponle una pausa a lo que sea que eso pueda significar para ti, pero busca la reconciliación. Si no estamos buscando la reconciliación, a lo mejor puedes hacer muchas cosas, puedes tener mucho talento, puedes lograr grandes cosas. Yo he escuchado a directores de alabanza ya muy famosos, reconocidos, con discos grabados, la gente lo quieren escuchar, dirigir la alabanza, y cuando tú hablas con ellos en la confianza, ellos te revelan que sus mayores batallas son con el hermano, con el que tienen cercano. Dios da una gracia especial con la música, pero Él quiere que aprendamos a discernir la importancia de la limpieza de nuestro corazón con nuestros hermanos. Y muchas veces eso, hermanos, cuando logramos perdonar, cuando logramos pasar estas pruebas, Dios trae un derramamiento particularmente especial de su presencia, y lo puedes ministrar a otros. Si lo haces tú a través de la alabanza, de un instrumento, de tu canto, cuando tú entiendes el perdón de Dios, lo puedes extender a los que tienes cercanos, a los que te han fallado, lo transmites a otras personas que necesitan recibir el mensaje del perdón. Porque cuando nosotros no perdonamos, hermanos, y así hay muchas personas por todos lados, y no es excluyente en la iglesia, muchas personas que piensan que mientras tú mantengas tu enojo, estás haciendo sufrir a esa persona que te hizo algo. La mente te hace creer que tú lo tienes ahí agarrado y que él está sufriendo, cuando en realidad es un veneno que te cae a ti. Esto lo hemos escuchado en todos lados, lo vemos en posts de las redes sociales. Gente que no es cristiana te va a hablar acerca de esto, de la importancia de perdonar. Pero ¿cómo podemos perdonar, hermanos? La verdad es que es difícil encontrar un motivo y una verdadera causa y razón y fuente de donde yo puedo otorgar el perdón si no hay una fuente detrás. Si no entiendo el perdón de Dios, ¿cómo puedo extender el perdón a otro? Y necesitamos nosotros entenderlo, hermanos, para que no andemos solamente tratando de, con ofrendas, con actividades, con servicio, llenar algo, cuando Dios está poniendo en nuestro corazón esta palabra de perdonarnos unos a otros. Me gustaría que fuéramos a Hebreos 10:8. Amén. Y creo que aquí está escribiendo este escritor de los Hebreos,
precisamente un tratado mucho más extenso de lo que Jesús dijo brevemente en el Sermón del Monte acerca de los sacrificios y las ofrendas y la importancia que tienen. Dice, versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjese cómo la primera parte está explicando que ya no es necesario los sacrificios, que ya no es necesario que nosotros hagamos este ritual para acercarnos a Dios. No sé, ¿sí? Ok, bien. Justo el día que andamos malillos de la garganta, pero bueno. Lo importante aquí, hermanos, es cómo después de esta explicación de que ya no son necesarios los sacrificios, termina hablando acerca de considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sin este versículo usted y yo podríamos decir, bueno, pues ya tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Dios ya me aceptó, Dios ya me ama tal cual soy. Entonces ahí termina todo. No necesito la iglesia, no necesito nada más. Pero termina y cierra esta porción de la escritura de Hebreos hablando acerca de una conciencia de un cuerpo, de considerarnos, de no tomar el dejarnos de congregar como algo, como una opción para aquellos que hemos sido perdonados por Cristo Jesús. ¿Por qué? Jesús mismo dijo, ¿verdad?, de los sacrificios, dijo, ponle una pausa, déjalo ahí, ve y reconcíliate. Él sabía que los sacrificios iban a ser abolidos, que ya no iban a ser necesarios. El escritor aquí de Hebreos desarrolla ese tema de una manera muy amplia, pero dice, mantengámonos firmes sin fluctuar, considerémonos para estimularnos al amor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay una importancia vital, hermanos, en cómo nosotros nos presentamos delante de Dios de forma corporativa, de un cuerpo, no solamente de manera individual. Dios nos ve conforme nosotros amamos a otros. Dios ve cómo yo vengo con mi corazón hacia otras personas, y Él está haciendo un llamado a que nosotros cuidemos esa
comunión, en la unidad, en su iglesia, ¿verdad? Creo que a lo mejor no lo consideramos tan así, pero creo que hay algo santo, hermanos, y muy importante cuando nos saludamos antes de empezar la reunión. Pudiera parecer algo trivial, sencillo, a lo mejor yo mismo lo he pensado como que es nomás como para matar tiempo, pero en realidad, hermanos, podemos verlo de cualquier manera, podemos verlo de las dos maneras, podemos verlo como algo trivial, como algo que Dios les diga, o podemos vivir en nosotros esta parte de dejar nuestra ofrenda antes de presentarnos en el lugar del altar y reconciliarnos con nuestros hermanos. El poder extender nuestra mano, el poder extender un abrazo, un Dios te bendiga, es algo santo, hermanos. Y no necesitas hacer algo solemne, no necesitas hacer algo así como que muy ceremonioso. Simplemente que tú te des la oportunidad. Si para ti venir a la iglesia es llegar y irte luego, déjame decirte que te estás perdiendo de esto. Porque hay algo santo en el poder saludar, el poder bendecir a aquellos con los que estamos acercándonos delante de Dios. Y yo sé que los pastores predican mucho acerca de llegar temprano, pero déjame decirte algo, es algo muy especial el poder llegar, saludar, bendecir y luego adorar juntos a Dios. Creo que se cumple esto que estaba Jesús diciendo. Porque muchas veces llegamos y sí traemos nuestros detallitos ahí unos con otros, a lo mejor del fin de semana, de la semana pasada, que me dijo, que le dije, que es de malentendido. Y el poder, antes de empezar la reunión, extender nuestra mano, extender un abrazo y entregarle al Señor cualquier cosa que traigamos contra alguien, es una diferencia enorme. Y es lo que Jesús estaba queriendo enseñarnos, hermanos. Los sacrificios, el altar, el templo ya iban a dejar, pero Jesús tomó esta ilustración, que pudieran ellos entenderlo. Es la manera como yo me acerco a Dios. El escritor de los Hebreos lo hace más extensivo. Ya no eran necesarios los sacrificios, ya no era necesario la muerte ni el derramamiento de sangre por la obra de Cristo Jesús, pero es tan importante que nos consideremos unos a otros. Para los músicos, para los que más están sirviendo, yo me acuerdo desde muchos años cuando íbamos a congresos de adoración, decían, hace una enorme diferencia para los músicos que puedan saludar a las personas. Y yo sé que aquí nuestros chavos no tienen ese problema, pero imaginen una iglesia grande de 400 personas, los músicos son semicelebridades. Y es bien común y bien repetitivo que los músicos casi no conviven con la congregación. Que llegan, se conectan, ensayan, tocan y se acaba, y también tienen su pequeño mundito y se retiran. Pero es tan importante, yo sé de pastores que los obligan y les hacen el hábito de saludar, de conocer cómo están los hermanos, de preguntarles cómo les pueden ayudar, de orar por ellos. Y eso crea una comunidad, y eso levanta la adoración, eso lleva la adoración a otro nivel, que no es lo posible. Por más profesional que esté, por más bien que pueda sonar o ecualizado que esté el sistema de sonido, no va a ser lo mismo si no hay una interacción, si no hay ese dejar los problemas que podemos tener. Y hermanos, considerémonos, dice ahí el escritor a los Hebreos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La razón por la cual estamos constantemente pidiendo que cuidemos lo que decimos, que cuidemos lo que hacemos, es para cuidarnos, para mantener esa unidad, para no hacer tropiezo a nuestros hermanos. Porque venimos aquí a la iglesia después de a lo mejor una actividad en donde hubo ciertos roces y se vuelve más difícil esto. Y la intención es que no sea tan difícil. La intención es que sea algo constante. La intención es que no haya algo sumamente complicado que requiera de más esfuerzo para llevar al perdón. Por eso, hermanos, también
Me parece también importante mencionarlo. Yo sé que pudiera ser un tema delicado, pero quiero mencionarlo: el no pedir dinero prestado, porque eso crea este conflictos a veces entre los hermanos, y es cuidarnos unos a otros, es estimularnos al amor. Si ya prestaste el dinero, tienes que entregarle a Dios eso y ver a tu hermano que te debe de una manera. Pero si podemos, en la medida de lo posible, yo creo que es algo que recibimos desde nuestro pastor, de mi papá, el cuidar, porque estamos cuidando nuestras relaciones, estamos cuidando que no crezca, porque el enemigo es astuto, se mete donde puede. Y si nosotros abrimos esas puertas, se va a meter y va a hacer estragos y nos va a alejar de la presencia de Dios. En la medida de lo posible, cuidémonos, considerémonos unos a otros, hermanos, manteniendo la unidad de la iglesia, porque no es cualquier cosa. La importancia que Jesús le da a venir con un corazón y una conciencia limpia hacia nuestros hermanos es de vital importancia al venir a su presencia. Y es una práctica constante, es algo que tiene que estar sucediendo constantemente. Y fíjense, aunque pusiéramos un montón de reglas acerca de cómo tratarlos y evitar todo tipo de problemas, siempre va a haber situaciones, pero Dios quiere que crezcamos en eso. Dios quiere que aprendamos a perdonarnos, a amarnos. Va a haber muchas cosas, no se preocupe. Si eliminamos 10 cosas que son las que generan más problemas en las iglesias, aparecen otras 10 nuevas, y Dios quiere que sigamos trabajando en eso hasta que Él venga, hasta que Él nos llame a su presencia. Siempre va a haber algo. No necesita ser solamente un evento traumático el tema del perdón. El tema del perdón es algo constante, es una práctica santa. El extender nuestra mano, el dar un abrazo, el bendecir a otros, no es algo trivial, hermanos. Es algo que Jesús dijo: deja ahí tu ofrenda en el altar y reconcíliate. Considérense en el amor, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Señor, gracias te damos porque tú estás hablando de este tema tan importante. No es algo que escuchamos una sola vez y con eso es suficiente. Necesitamos estarlo recordando, Dios, porque nos enfrentamos a nuevas ofensas, nos enfrentamos a nuevos desafíos que limitan, Señor, nuestro corazón para experimentar tu perdón en nuestra vida. Conforme nosotros guardamos rencor, vamos limitando nuestra capacidad de recibir tu perdón, de aceptarlo. Decimos que lo podemos aceptar, Dios, decimos que tú nos amas, pero esa verdad no transforma nuestro corazón. Aunque es una verdad tan poderosa el saber que el Dios del universo que nos creó, que es santo, nos ama y nos ha perdonado, esa verdad no hace nada en nuestro interior hasta que permitimos que vaya entrando en lo profundo, hasta que permitimos que día a día, conforme nosotros vamos perdonando a otros, vamos descubriendo el amor, la belleza de ese perdón, oh Dios. Mientras que de otra manera solamente estamos endureciendo nuestro corazón. Pensamos que lo endurecemos solamente contra una persona en particular, pero todo nuestro corazón se va cerrando, se va envenenando, todo nuestro ser, oh Dios. Y dejamos de experimentar tu amor, dejamos de experimentar tu perdón. Que podamos, oh Dios, caminar libremente en ese perdón que tú nos has dado, entendiéndolo, comprendiéndolo, porque aún así, Señor, nos vamos a dar cuenta
de que tú, Señor, nos has perdonado tanto. Es tan poco lo que otros nos pueden hacer. Es casi nada, Dios, lo que otras personas pueden hacernos comparado con lo que tú veniste aquí a sufrir por nuestro pecado. Gracias te damos, Señor, y te pido que esta va a ser una verdad que tú obres en nuestro corazón. A lo mejor no es un mensaje que va a llevar a un perdón muy sobrenatural o muy dramático, pero Señor, que caiga en nuestro corazón la conciencia de que tú nos llamas a perdonar constantemente, cada vez que nos presentamos delante de ti, a poner una pausa, Señor, aquello que sentimos que es más importante, y vayamos y pidamos perdón a otros. Gracias, Señor, te amamos. Amén.